hay expectativas por saber qué es lo que puede llegar a pasar en las próximas horas, porque se habla de un encuentro con los representantes del sector, de los laboratorios. Vamos a hablar de este tema con Mario Balestra, que es presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza y a quien tenemos en línea. Mario, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Claudia, un gusto. Bueno, ¿cuál es la situación que ustedes ven? ¿Cuál es el panorama? Queríamos saber un poco desde la óptica de ustedes, ¿no? Que son las personas involucradas en este tema. ¿Qué ha pasado con los precios? Primero vamos a empezar por ahí y después, ¿cómo ven esta posible situación que se puede generar con el control de precios? Sí, ahí lamentablemente hay muchas aristas a tener en cuenta en esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, vos planteás una situación que es muy clara. Uh-huh. El medicamento estuvo 10 puntos por arriba de la inflación, esto es una realidad. Sí. El mes contra mes del año anterior, casi entre el 5 y el 10% uh-huh. de la banda terapéutica. Eso es una realidad. Pero en realidad el verdadero impacto del medicamento ha sido el medicamento de alto costo y los insumos médicos, es decir, todos los medicamentos que se utilizaron durante la pandemia, que son inductores de la anestesia, los anestésicos que se usaban para poder entubar a los pacientes que estaban en terapia, sí. etcétera. Esos fueron los que sufrieron un aumento exponencial. Uh-huh. Eso como para aclarar un poquito el tema precios. Sí. Para hacer otra aclaración con el tema precios, hoy el precio del medicamento es el mismo en La Quiaca que en Ushuaia, en Mendoza que en Cava, en el Autónomo de Buenos Aires. Es decir, sí. Cuando vos ahí ya tenés no una regulación, pero sí un control de precios. ¿Sí? Porque vos cuando vas a la farmacia con tu obra social, ya sea prepaga, nacional o sindical, la obra social que sea, el farmacéutico valida la receta de dispensa, cuando la va a dispensar, no solo el número de afiliados, sino también valida el producto con su precio. Claro. Entonces, la obra social tiene cargado la misma información que la farmacia al momento de transmitir, valida o no esa dispensa. Entonces, de ahí ya tenés un control de precios. Claro. La farmacia no es formadora de precios y la farmacia no dispensa el medicamento a cualquier precio. Uh-huh. Eso para que más o menos todos lo tengamos claro, a diferencia de lo que puede pasar en un supermercado, claro, mayorista, sí. minorista, despensa, etcétera, donde el control de precios se hace mucho más difícil. ¿Sí? Esto para que, digamos, podamos diferenciar algunas aristas, como te decía recién. Uh-huh. En relación a lo que dice Feletti de el control de precios, el control de precios máximos, sí. o una especie de congelamiento, digamos. El congelamiento, básicamente. Nosotros desde el sector, vos sabés que no somos los formadores de precios, nosotros no ponemos el precio del medicamento, lo pone la industria farmacéutica. De hecho, hoy tiene una reunión las 3 cámaras de la industria farmacéutica, sí. que se denominan Silfaca y Cooperala, con la Secretaría de Comercio. Lo vemos por ahí muy difícil por el tema de que vos sabés que hay un componente muy importante dolarizado en el medicamento. Sí. Donde eso hace que por ahí sea un poco inviable el tema. Pero de todas maneras, yo creo que van a acordar alguna acción, pero a los argentinos no nos sirven esos acuerdos de acciones a las apuradas que hay cuando hay una elección. A los argentinos tenemos que pensar en función del futuro. Hoy todas las obras sociales financieramente están comprometidas porque el gran componente que se estabiliza la economía de las obras sociales es el alto costo y la oncología. ¿Entendés, Claudia? Claro, sí. El alto costo y la oncología son los medicamentos que hoy del presupuesto de las obras sociales tienen el 70% del presupuesto, cuando el 30% es lo que pasa por los
y lo que la gente realmente puede adquirir. Entonces, fenómeno, acá estamos hablando de la gente, pero la gente, la población, si sigue en este contexto del medicamento de alto costo y oncología con los valores que fueron incrementándose en el tiempo, van a ser inviables, no van a poder darle el servicio a sus afiliados que corresponde, y más los tratamientos de patologías tan severas, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ver de llevar una propuesta que de nuestra parte me parece que tiene que ir desde personas, desde economía, desde otro punto de vista mucho más profundo que solamente el que veamos al día de 14 de noviembre, ¿me entendés? A veces las medidas estas de salvataje, de urgencia, no ayuda. Y lo que se refiere a la industria cuando habla de que un congelamiento de precio perjudica la libre competencia que hay entre los laboratorios, yo para que explicarle a la gente y explicarte un poquito de qué se trata. Por ejemplo, un medicamento, una molécula, una monodroga, como por ejemplo el pantoprazol, medicamento para la gastritis, por decir. No hay más de 20 laboratorios que trabajan pantoprazol, ¿entendés? Y esos laboratorios, cada uno tiene un precio distinto. Entonces a eso se refiere la industria cuando dice que el congelamiento no sirve porque elimina la libre competencia. Porque hoy el paciente, por la ley de prescripción por denominación común internacional o denominada genérica, cuando va a la farmacia le puede decir, no, deme el mismo más barato. Que es una práctica que se realiza. El farmacéutico tiene también la potestad de poder hacerlo, decirle, mirá, tenés este más económico, con la misma forma, la misma concentración, y la misma cantidad, buscar la alternativa para que el paciente pueda adquirirlo, porque lamentablemente Mario, sabemos de las necesidades y sabemos de que es inviable en muchos casos adquirir el medicamento, pero lo que pasa es que acá el problema, vuelvo a lo mismo, es de fondo, porque congelar el medicamento y los salarios no te van a alcanzar igual. No alcanzan igual. Mario, usted ponía el ejemplo de un medicamento que es para el estómago, ¿no? Que es algo que se consume mucho. Para la gastritis. No, pero digo, lo quiero llevar a otro lado, porque usted decía que son muchos los laboratorios que producen ese medicamento para la gastritis. ¿Cuál es la diferencia que se da? Porque se hace mucho hincapié, y usted también lo decía, en el costo de los medicamentos que son para enfermedades tal vez mucho más graves, o para los tratamientos oncológicos. ¿Por qué se da esa situación de que son más caros? ¿Porque se producen, digamos, son menos los laboratorios que lo producen? Tal vez esa es la ecuación que uno debe hacer. Eso es una observación. Son mucho menos los que producen el alto costo. Segundo, hay moléculas que se van descubriendo todos los días, de ingeniería genética, un montón de cosas. Mucho más complicados. Que pagan una patente a nivel internacional muy pesado, entonces lo trabajan 1 o 2 laboratorios que son los descubridores. Y bueno, por ejemplo, hay productos que el otro día, hablando con los directores de OSEP, tienen pacientes que el producto mensualmente le tiene un costo de $25.000, por ejemplo. Es muchísimo. Entonces eso desestabiliza cualquier, digamos, organigrama financiero de las obras sociales. Yo te doy un ejemplo, mira, una info que nos llega a nosotros también de un estudio estadístico. Hace 10 años, no hace 50, hace 10, el presupuesto para medicamentos de una obra social era 70% del presupuesto para el medicamento ambulatorio, el afiliado o el paciente va y compra en la farmacia, y el 30% del presupuesto de la obra social era para el alto costo y oncología, donde la obra social de eso paga el 100%. ¿Cierto? Bien, hoy es a la inversa, el 70% del presupuesto, el alto costo,
que es donde la obra social paga el 100%, y el 30% el ambulatorio. Esto yo sé que no tiene nada que ver con el problema de adquisición, el problema adquisitivo que tiene la gente al momento de la farmacia y no poder llevar el medicamento, porque el medicamento es caro, porque el salario es bajo, por los motivos que sean. Pero este factor es muy importante al momento de tener en cuenta para buscar una solución de fondo, Claudia, ¿me entendés? Tal cual, y de cómo la cuestión financiera de las obras sociales, ¿no? En definitiva también tiene que ver con eso. Hoy leemos en todos los medios los problemas que tiene OSEP. Los problemas que tiene OSEP no es una mala administración de OSEP, porque me conta que son profesionales que están trabajando con mucha seriedad. ¿Y a qué se debe entonces? Y precisamente esto. Vos te imaginás, después de una pandemia donde tuviste que incrementar un montón de acciones, camas de terapia, tratamientos obviamente, de terapia de alto costo, medicamentos inductores de la anestesia que aumentaron exponencialmente, y todo eso, se estabiliza toda la previsión que vos podés llegar a tener. Claro. Y bueno, lo mismo pasa en el seno familiar. Vos tenés un sueldo que vos sabés que durante el año te va a aumentar el 40 y el medicamento te aumentó el 50, o los alimentos, lo que sea. Claro. Te desestabiliza. Me parece que el congelamiento por ahí es un parche que no trae la solución. Que tiene que ser mucho más de fondo. Claro, muchísimo más de fondo. Muchísimo más de fondo, donde los farmacéuticos somos los que ponemos la cara al momento que la gente no puede adquirir el medicamento, pero no somos los responsables de absolutamente nada. Entonces, está bueno eso, aclararlo. Estamos en una situación donde es muy difícil transmitir esta foto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, veremos cómo avanza esto, ¿no? Hoy va a ser reunión, va a estar esta reunión 18:30 horas y después de esa reunión seguramente alguien saldrá a hablar sobre el tema. Vamos a estar atentos a eso. Mario, muchísimas gracias. No, Claudia, a vos. Un abrazo grande. Mario Balestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, hablando con nosotros aquí en News Radio.